Busco un lugar para vivir y descansar, donde no hace falta ni llamar. El mensaje de hoy se titula Fe, puente hacia la meta. La fe, hermanos, es algo esencial en la vida del creyente. Es lo que nos da la garantía y es tener la esperanza de saber que las promesas de Dios se cumplen. La fe, digamos, es el puente que nos acerca a nuestra meta. En Hebreos capítulo 11, versículo 1, el autor de Hebreos describe la fe de la siguiente manera: es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Dicho de otra manera, tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera, es estar convencidos de la realidad de las cosas aunque no las veamos, es la confianza, la garantía de que en verdad va a suceder lo que esperamos, es lo que nos da la certeza de apreciar y valorar las cosas incluso que no podemos ver. Fe, hermanos, es la sustancia, es la esencia de la esperanza. No necesitas esperar tener fe, sino que la verdadera fe te lleva a la esperanza, y la esperanza te conduce a tener la seguridad de alcanzar las promesas de Dios. Se puede decir que la esperanza establece una meta, pero la fe nos conduce a ella. Es como un puente que nos lleva a dicha meta. Nosotros, como creyentes, estamos corriendo la carrera hacia nuestra meta, la vida eterna, y debemos creer que podemos empezar a tener un anticipo de ella ya aquí en esta vida, y después la eternidad en la presencia de Dios. Pero a lo largo de esa carrera vamos a encontrar abismos y socavones que para poder superarlos debemos crear puentes de fe. Hay un dicho popular cristiano en cuanto a la fe que nos dice: nosotros damos el paso y Dios pone el piso. Ese dar el paso significa ejercitar, poner a trabajar nuestra fe y el Señor hará el resto. Pero para dar ese paso necesitamos creer y confiar en Dios plenamente. También el escritor de Hebreos en el versículo 6 del mismo capítulo 11 nos dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hermanos, a Dios no le gusta que no confiemos en Él. Le agradamos cuando tenemos fe en Él. Para ser amigos de Dios, para tener una cercanía con Él, hay que creer que Él existe y que sabe premiar a los que buscan su amistad, a los que buscan esa cercanía. Como he dicho, la esperanza establece la meta, pero la fe es el puente que te va a conducir a ella. Es una realidad que si en tu vida cotidiana no tienes voluntad de ir hacia algún lugar o no te has marcado ninguna meta, no necesitas fe. Y lo mismo ocurre en la vida espiritual. En una o en otra circunstancia, si no tienes ninguna meta, tendrás una vida sin ningún propósito, una vida vacía y mediocre. Pero si te marcas metas, tanto en tu vida secular como en tu relación con Dios, tu vida tendrá sentido y tendrá un propósito. El Señor quiere que nuestra vida tenga sentido y sea una vida plena y abundante, pero para eso debemos creer lo que nos dice. Él nos promete y nos dice el plan que tiene para nosotros y que debemos creer. Primero nos avisa del plan de nuestro enemigo y lo llama ladrón. Dice: cuando el ladrón llega se dedica a robar, matar y destruir. Este es el plan del diablo. Pero dice Jesús: yo he venido para que tengáis vida y para que la viváis plenamente. Para poder alcanzar esa vida plena y abundante necesitamos el puente de la fe. En nuestras propias fuerzas es imposible. También en Hebreos capítulo 4 versículo 2 leemos: porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Hermanos, nosotros también hemos oído la buena noticia del Evangelio, igual que aquellos israelitas que salieron de Egipto, solo que a ellos no les sirvió de nada oírla porque no creyeron en el mensaje. Para que las buenas noticias del plan de salvación de Dios y que hemos oído tengan efecto en nuestras vidas, debemos creer, debemos y necesitamos el puente de la fe. También debemos saber que la fe nos va a conducir a vencer cualquier lucha que podamos tener y que realmente muchas veces tenemos. El apóstol Juan en su primera carta, capítulo 5, versículo 4, así lo afirma, y dice: y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. La fe es de suma importancia en nuestra vida cristiana. Tenemos que aprender a mantenernos firmes en la fe
Para eso es necesario oír y oír la palabra de Dios. Esto significa convivir con ella, que nuestra vida sea guiada siempre por la palabra de Dios y andar en obediencia a ella. La gente, las personas que no tienen fe en Dios, terminan haciendo las cosas usando la fuerza de su propia voluntad, lo que llamamos fuerza de voluntad, para hacerle frente a los problemas cotidianos. Esto seguramente y casi siempre acaba en derrota. Para que la fuerza de voluntad, ese impulso interno o la capacidad que nos ayuda a tomar decisiones, es de vital importancia que sea fortalecida. Y esto solo se consigue cuando confiamos, tenemos fe y creemos en el poder de Dios, que nos ayudará a conseguirla. Cuando te encuentres saturado por los problemas y aunque los consideres que son insalvables y quizás no sepas qué hacer, debes poner a trabajar tu fe. Empieza a confiar plenamente en el Señor y sigue y pone en práctica el secreto de Pablo cuando declara con su propia boca: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En otras palabras, a todo le puedo hacer frente porque el Señor me da las fuerzas. Hermanos, esto es ejercitar la fe y te puedo asegurar que funciona. Jesús le dijo al apóstol Pedro: he rogado, estoy orando por ti para que tu fe no falle. Hermanos, el trabajo, el ministerio de Jesús hoy es el de interceder por nosotros, es rogar al Padre que nuestra fe no falte y podamos salir vencedores sobre todos los obstáculos que surjan en nuestra carrera hacia la meta deseada. Por último, decir que las emociones no significan tener fe. Las emociones fluctúan, o sea, cambian. La fe es una decisión. Yo decido creer y confiar en Dios y en su palabra, y así recibo sus promesas. Me mantengo firme en ella, a pesar de las circunstancias, sean las que sean. Esto hará que salgamos vencedores. La fe, hermanos, es el puente que nos acerca a nuestra meta. A través de la fe podemos alcanzar la vida eterna y tener un anticipo de ella en esta vida terrenal. Que no nos ocurra lo que les ocurrió a aquellos israelitas que salieron de Egipto, que el mensaje de Dios no les aprovechó porque no iba acompañado de fe. Bien, pues hasta aquí el mensaje de hoy. Que Dios te bendiga. Un abrazo.